¿ya? Es aplicando límites, ¿ya? Límites, avanzamos la segunda unidad, así que si les dicen resolver por definición, no creo que haya mucho problema, ¿no? ¿Ya? Eso. Ahora, estos límites también se pueden hacer por tabla. Ya cuando ustedes le digan hacer límites por tabla o derivadas, lo único que ustedes necesitan, mayormente yo lo que les digo, ¿no? Que se aprendan es cuánto es la derivada de una constante, es cero, nada más. El otro, ¿ya? La derivada de y con respecto a x de la variable x, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada? Siempre va a ser 1, ¿ya? Y si ustedes no me creen, o como les decía hace rato, ¿no? Si ustedes dicen, ¿por qué la derivada de x es 1? ¿Ya? Apliquen esta fórmula, ¿ya? Apliquen esta fórmula y les aseguro que lo van a demostrar y van a llegar a la conclusión que les acabo de decir ahorita. O sea, la derivada de x va a ser 1, ¿ya? A eso me refiero. ¿Qué más? Con estos dos por ahora, basta ya para calcular derivadas. O sea, esta es otra forma de calcular las derivadas. Por ejemplo, a ver, yo voy a copiar esta función. Y esto, o sea, lo que son derivadas simplemente consiste en hacerse preguntas. Ustedes lo único que hacen es preguntarse, nada más. Ya fíjense, por ejemplo, acá. Según a lo que les acabo de decir, a ver, yo quiero saber de esa función, la derivada, ya, a ver, de esa función, ¿cuánto es? La derivada de x, ¿cuánto les dije que era? 1, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto es la derivada de una constante o de un número? Es 0, y listo. Ahí está, fíjense, por tabla, la derivada de esta función es 1. Y la derivada por definición, llegamos a lo mismo, fíjense, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo verificar si esto lo que yo hice está bien? Digo, fácil. Lo único que ustedes hacen, se van a su GeoGebra, están ahí. Yo lo puse ya acá, pero hagámoslo de nuevo. La función es la siguiente, x más 2. Ahí está mi función. Pero, ¿cuál sería su derivada de esta función? Simplemente sería, en este caso, y igual a 1. Y ahí está, fíjense, ahí está su función. Y ahí está la recta que pasa por esa función, que es la derivada. Esta es su derivada, nada más, de forma gráfica. No sé si me entienden hasta ahí. Ay, no sé, me borro. A ver, era x más 2 y y igual a 1. Ahí está. ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende hasta ahí? Esto va a ser, a ver, vamos a cambiar de color esto. Vamos a cambiar lo que está con, a ver, lo que está con rojo es la derivada, ¿ya? De esa función. Y esto sería de forma gráfica, ¿ya? O sea, lo que está de color plomo es la función f de x y lo que está de color rojo es la derivada. Fíjense, acá está la función x más 2 y aquí está la derivada que me salió, aquí está, ¿no? Y igual a 1, ¿ya? Ahí está entonces. No sé si hay una pregunta hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿O todo está claro hasta ahorita? ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Ahora, esto sería, digamos, para hacer, ¿no? Ahora, con que ustedes, con solamente esto, ustedes si quieren ya pueden irse, o sea, empezar por la base, ¿no? O sea, esta es la base, a ver, acá tengo modelos de examen. O sea, ustedes con lo que sepan, o sea, el segundo parcial dicen que es el más difícil, pero en sí es el más, digamos así, es un poquito de razonamiento que ustedes simplemente sepan utilizar tablas, nada más, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vamos a ver, les voy a mostrar unos modelos de examen, donde ustedes con lo que vamos a ver hoy día, ya pueden resolver, ya sea, no sé, de su práctico o de los modelos de examen. A ver, vayamos acá.
Acá está el segundo parcial del anterior semestre. Vamos a empezar por ahí. Hacer eso ustedes lo pueden hacer con límites o a Browning. Está cargando. ¿Se ve, no? La pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, auxiliar, Sí, sí. se ve. Ya. Ahora, por el momento podemos resolver la pregunta 1 y la pregunta 3 también, la pregunta 2, ya van a ver que es fácil. Por el momento la 1, la 2 y la 3 podemos hacerlo. Ya vamos a empezar con la 1. Si están con su cuaderno o algo, anótenselo. Bueno, aunque igual yo se los pasé el formulario, yo lo voy a hacer según la pantalla ya, pero si ustedes están, yo les pasé el formulario. Si lo tienen a mano, mucho mejor, así no se van a perder, ¿ya? Lo tienen el formulario, ¿no? Yo les pasé 2, creo, o 1 les pasé. ¿O no lo tienen? Hola. Ya les expliqué la derivada de forma gráfica, de forma analítica, hacer derivadas con definición, ¿ya? O hacer las derivadas por tabla. Ahora vamos a hacer esto. Mayormente, como les digo, fíjense acá les dice hallar las derivadas de la siguiente expresión. No les dice hacer derivadas por definición o aplicar derivadas por tabla. Así que lo más fácil que ustedes pueden hacer es aplicar por tabla. ¿Por qué? Porque con límites, si ustedes hacen con límites, cuando ustedes les digan resolver derivadas por definición, ahí sí aplican límites. Pero si no les dice nada, no lo hacen ya. Directamente aplican simplemente tabla, ¿ya? ¿Qué más? Porque si ustedes lo hacen por límites, aunque no les, o sea, si no les dice el docente, si lo hacen por límites, créanme que se van a tardar más que por hacerlo que por tabla, ¿ya? Así que yo, a una manera de comprobar, si quieren verlo, pueden resolverlo si quieren con la formulita que les mostré ya, pero acá vamos a aplicar del formulario que les mandé, ¿ya? Y lo que se llama, bueno, de ese formulario más que todo, ¿ya? Ustedes cuando quieran derivar, lo primero que tienen que hacer es identificar qué me encuentro acá. Me encuentro con un logaritmo, con una función exponencial y con una raíz cuadrada. Entonces, si nosotros queremos ocupar tabla, lo primero que vamos a hacer es definir cosas y vamos a hacernos preguntas, ¿ya? La derivada de y con respecto a x. Yo quiero saber cuál es la derivada de un logaritmo, ¿ya? Logaritmo, pues, en este caso, logaritmo natural, ¿no? ¿Ya? De un logaritmo natural de x, ¿a qué va a ser igual? Es simplemente 1 dividido entre la función, en este caso x, por la función f de x, pero derivado. Ya, entonces acá abajo, así en el numerador, de forma genérica para que me entiendan, acá abajo es la función original, ¿ya? Ahí está. Por tabla ocupamos esta primera fórmula, ya está el logaritmo, ¿ya? Cuando usted se encuentre con una función exponencial, en este caso, la derivada de y con respecto a x, yo quiero saber de una función, en este caso b, lo voy a llamar b, elevado a un número n, un número cualquiera, ¿ya? Eso simplemente es ese número que está en el exponente pasa a la base y lo multiplica a la función, que en este caso es b, y esa b, ahora deduce un grado. Si era n, ahora va a ser n menos 1, ¿ya? Simplemente eso, ya está. Entonces, ya tengo del logaritmo, ya tengo de la función exponencial. De esto, de esta constante, no creo que sea necesario, ¿no? Porque ya les mostré hace un momento que la derivada de una constante es 0. De la raíz, en este caso raíz cuadrada, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x de una raíz cuadrada? Simple, póngale más.
Está en su formulario, yo no me estoy inventando porque casi yo les pasé eso. La función f de x, ya, de una raíz, ¿a qué va a ser igual? Es igual a 1 dividido, siempre es 2 multiplicado por la raíz, ya, cuadrada de la función, ya, y todo eso multiplicado por la derivada, ya, la derivada de esa función, o sea, lo que está dentro de la raíz, ya, ahí está, ahí está entonces. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no se entiende? Hola. Si están con la tabla que les mandé, yo creo que me están siguiendo. Y si no están, me imagino que están perdidos. ¿Se entiende? Lo único que estoy haciendo es anotarme las tablas o las fórmulas que voy a ocupar. Nada más. Ahora fíjense acá. Acá hay otro interesante. Ya, a ver. Acá si se dan cuenta, ahí como no me indica nada, pero yo acá tengo que asumir que hay un por. Entonces, ¿eso qué me dice? Acá tengo una función y acá tengo otra función. O sea, esto es un producto de funciones, me está preguntando. Y eso igual tienen que identificar producto o multiplicación, si quieren llamarlo, de funciones. ¿Ya? Es igual, hay una fórmula. Cuando ustedes vean esto, el caso, producto de funciones, fíjense, en este caso, esto es la expresión. La función f de x es igual a h de x, que es una función, multiplicado por g de x, que es otra función. Ese es el caso, fíjense acá, ¿ya? En este caso, h de x es el logaritmo y la g de x es la raíz. Entonces, cuando ahí yo me encuentro en la situación que es un producto de funciones, ¿ya? Para el producto de funciones también hay una fórmula, y la fórmula es la siguiente, ¿ya? Si yo tengo el caso, ¿no? Este es el caso. Producto de funciones. A lo mejor no, dejémoslo ahí, ¿ya? Cuando a mí me pregunten eso, ¿cuál va a ser la derivada de ese producto de funciones? Simplemente voy a decir esto. La función ahí vamos. Esta va a ser la formulita que vamos a ocupar. La función, o sea, la derivada de ese producto de funciones va a ser igual a la función h de x, pero esa función tiene que ser derivada por ya por la función g de x sin derivar, ya, o sea, la función original, no estoy derivando la x, más la función h, ahora la h no está derivado, multiplicado por la g, la función g de x, pero ahora la g de x tiene que ser derivado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les pregunten un producto de funciones, aplican esta fórmula, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Hola. ¿Se entiende? Hola. ¿Me escuchan o no? Y auxiliar. Sí, le escucho. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se Más o entiende. menos. Más o menos. Ya. Si no se entiende, díganme, o sea, o dónde se perdieron ya. Es que si no, yo voy a seguir nomás y no voy a saber si me están entendiendo o no. ¿Ya? Entonces lo que yo hice simplemente fue, esto de acá está en su, yo les pasé el formulario, a ver, o no sé, tal vez se integraron después, a ver, lo voy a reenviar ahorita. Ahí está todas esas fórmulas que ahorita le estoy poniendo ahí en el PowerPoint, yo les pasé, ¿ya? E incluso me estaban preguntando algunos de esos, ¿ya?
Ahora venga, les estoy reenviando. Ya. Incluso está ahí el formulario está clarito, digo, no hay dónde perderse. Ya. Ya les mandé. Estoy haciendo simplemente de ahí ya. Y ahí les indica, fíjense, una función elevada a un número elevado a una función y todo eso ya. En este caso, vamos, solamente estoy sacando las fórmulas que yo necesito para resolver esto, ¿ya? Entonces, ya hice todo lo que debía. Ahora lo único que hago es simplemente reemplazar la fórmula. Ahora vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Primero, esto se puede hacer de forma directa, ¿no? Pero en este ejercicio lo voy a hacer por ahora de forma desarrollada. Entonces, a ver, ¿cuál sería la derivada del logaritmo de x cuadrado más 2? Sería 1, a ver, h, lo voy a hacer por partes ya. H, ¿a qué va a ser igual? La derivada. Bueno, h para mí es logaritmo de x al cubo más 2. Ya, ahí está. Ups. ¿Cuál sería su derivada de eso? ¿Alguien me dice? H de x. ¿A qué va a ser la derivada? La fórmula, fíjense. 3x al cuadrado. No, acá. ¿Qué dice la fórmula? Me dice 1. A ver, vamos a hacerlo como está allá. Vamos a hacerlo por paso. Tengo un signo, bueno, una línea de fracción. Arriba me dice que va a estar 1. Abajo copio la función. La función es x al cubo más 2. Y acá me dice multiplicado por la derivada. Acá tengo una función y acá tengo un número. ¿Qué me dice la fórmula? Ese exponente pasa a la base y ese n reduce un número. En este caso sería entonces 3x. A ese 3 yo le resto 1. 3 menos 1 se vuelve 2, ¿no? Ahí está. Y la derivada de una constante, acá dijimos que la derivada de una constante era 0 o de un número. Nada más. Ahí está, entonces. Ya tengo la derivada. Entonces, acá, esto de acá también yo puedo multiplicar, ¿no? Si yo multiplico 3x cuadrado por 1, yo voy a llegar a lo que decía la compañera, ¿no? 3 por x al cuadrado dividido entre x al cubo más 2. Ahí está. Entonces, ahí estoy encontrando lo que es la derivada de h. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo sería de g? Lo mismo, ¿no? G de x. G de x aquí es igual. Me dice que es a todo esto, ¿no? La raíz. Ya, entonces reemplacemos ahí. ¿Cómo sería la derivada? Ya, g de x. En este caso, tengo una raíz, ¿no? ¿Y qué me dice la raíz? Me dice 1 dividido entre 2 por la raíz cuadrada de la función que es 4 menos 3x. Me dice por la derivada. ¿Cuál sería la derivada acá? Lo que está dentro de la raíz. La derivada de 4 es 0 menos la derivada de 3x. A ver. Acá simplemente hace un momento les decía, ¿no? Que la derivada de x, ¿cuánto era? 1, ¿no? Entonces multiplico 3 por 1. Acá es 3, ¿no? Ahí está entonces. Entonces, esto de acá, no pasa nada si yo le elimino el 0. Entonces acá, ¿cómo sería? Sería simplemente, a ver, haciendo una operación más. Este 3, yo lo puedo multiplicar por este 1, ¿no? Entonces sería 3 menos 3 por 1, menos 3. Dividido entre 2 por la raíz cuadrada de 4 menos 3x. Y entonces ahí tendría yo lo que es la derivada de h, bueno, de g, ¿no? En este caso, ¿ya? Esto es la derivada de g. Y listo. La fórmula es esta, ¿no? O sea,
Esta es la fórmula que yo tengo que reemplazar ahora acá. Y si se dan cuenta, a ver, vamos a analizar unas cosas acá. Ya conozco h de x. Bueno, la h derivada, sí, acá lo hice, ¿no? Aquí está el resultado, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Me dice la g sin derivar. La g sin derivar, aquí está, ¿no? También lo tengo. ¿Ya? Lo tengo, la g de x, ¿ya? Ahora la h sin derivar, la h aquí está, ¿no? Entonces, también conozco h, ahí está. Entonces, ya conozco h, ahí está. La función g de x derivada, aquí está la g de x. Entonces, ya conozco g de x, ya ahí está. Y entonces ya tengo todo, ¿no? Ahora, cuando yo ya hago todo esto, lo único que hago es simplemente reemplazar, ¿ya? Entonces, la función, la que me preguntaban a mí, es esta, ¿no? Me dice la función f de x, me dice que es la fórmula. La fórmula me dice h de x derivada. H de x derivada es todo esto. Entonces, lo único que hago es simplemente copiar acá. Solamente lo único que estamos haciendo acá es reemplazar, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Me dice por la g de x, la fórmula g de x sin derivar, g de x es todo esto, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner acá. Ahí está. Ahora me dice más la fórmula h de x sin derivar, h de x es todo esto, ¿no? Entonces reemplacemos eso, copiamos acá. Ahí está. Y multiplicado por la g de x derivada. La g de x está todo esto. Entonces eso lo llevamos acá. Y listo. Y ahí termina la pregunta. Entonces esto sería para ustedes su derivada de esa función. Y ahí termina. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Con algo se perdieron? Hola. ¿Se entiende hasta ahí? Hola. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esa fórmula de producto de funciones solamente se ocupa para las derivadas que usamos con tabla? Sí. No, fíjate, en este caso, o sea, es a veces ya, por ejemplo acá el docente no te dice que es un producto de funciones, pero vos tenés que identificar, fíjate, acá hay un logaritmo y acá hay una raíz. El docente no nos dice que esto existe, nosotros estamos asumiendo, o bueno, en la matemática siempre es eso, ¿no? O sea, mayormente los ejercicios no nos dicen un por o con esto, ¿no? Mayormente lo conocemos al por, al producto. Ya, a nosotros nos lo preguntan así. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ahí donde está el puntero, ahí asumimos nosotros que hay un por o es un producto, ¿ya? Por eso fue que yo dije, ¿cuál va a ser la derivada de todo esto? Esto en sí es un producto de funciones. Ahí está la fórmula, esta es la fórmula, ¿ya?
Esto igual está en el formulario, por si acaso, no me estoy inventando. Ya. Está en los libros igual. ¿Ya? Eso. Y fíjate acá. ¿Acá qué sería, bro? ¿O qué tipo de función es esta? ¿Es producto o no? Era. Si te das cuenta, es una división de dos funciones, ¿no? Numerador, denominador. ¿Ya? Para esto hay otra fórmula, no es la misma fórmula. ¿Ya? Esta fórmula es simplemente para producto de funciones. ¿Ya? Ah, ya lo que nosotros tenemos que hacer es saber identificarnos. Ya. Sí, justamente es. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, esto vamos a hacerlo igual por tabla, pero en este caso ya no es esa ya no es un producto, ¿no? Es una división de funciones. Ya para eso hay otra fórmula. ¿Ya? Pero de esto mayormente sí preguntan en el examen, ¿no? A ver, si quieren veamos otros exámenes, si quieren. A ver. Acá igual hay otro. Ya, a ver. No sé si quieren conectarse otra vez, se va a cortar el Zoom. O no sé, creo que les asusté. Es que tal vez lo ven complicado, pero es solamente tabla, ya no es nada del otro mundo. Incluso este examen, si quieren verlo ustedes, es igual, es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es tabla y a veces sí hay aplicaciones igual, ¿no? Así como el primer parcial que era modelado de funciones y eso, ya, pero no es tan difícil, ¿ya? Para resolver ese tipo, o las aplicaciones de derivadas, tienen que saber derivar, ¿ya? Es Una pregunta para el parcial, ¿nos va a dejar tener la tabla a mano? así, claro, les permiten tabla. Incluso cada docente tiene su tabla, ¿ya? Pero a mí no me gusta, por eso es que yo me hice esas tablas que yo les mandé, ¿no? Yo me lo hice hacer algo aparte, ¿ya? Algo que yo le entiendo, o sea, yo no les digo que ocupen esa tabla que yo les mandé, pero, o sea, ¿qué se llama? Si lo entienden a eso, está bien, o sea, los docentes, ellos ocupan otra tabla, o sea, cada docente tiene su propia tabla, ¿ya? Por ejemplo, yo, me acostumbré a trabajar o diferenciarlo las derivadas de esta forma, fíjense, o sea, acá les mostré, por ejemplo, cómo podemos decir, o sea, acá, por ejemplo, esto es derivada de la función. Hay una forma de decirlo. Esto es otra forma. Derivada de la función. Acá yo lo leo de esta forma. Derivada de la función con respecto a X. O derivada de Y con respecto a X. Acá, derivada de la función con respecto a X. Ya, o sea, hay varias formas de cómo interpretarlo. Yo mayormente trabajo de esta forma, pero es la misma, ¿ya? Los docentes igual algunos creo que trabajan. Y algunos simplemente ponen esto, ¿no? La derivada de la función f de x es tanto. Ahí está. Ya no pasa nada con la nomenclatura, es simplemente nomenclatura. ¿Ya? Pero fíjense acá, lo que acabamos de hacer, podemos hacerlo acá igual. Fíjense, un producto. Acá hay una división. Y esto de acá, en funciones seguramente ustedes les enseñaron, ¿no? Lo que son funciones implícitas y funciones explícitas. Las derivadas, lo mismo, ¿ya? Hay derivadas implícitas y derivadas explícitas, ¿ya? Eso tenemos que saber identificar, ¿ya? Por ejemplo, una función implícita. ¿Qué es una función implícita? Cuando la y no está despejada, ¿no? Y una función explícita es cuando la y sí está despejada, nada más eso. Y lo mismo acá aplicamos y resolvemos con tabla, ¿ya? Esa es la forma. No sé si tienen los modelos de examen, creo que pasaron, no les pasé, ¿no? Les voy a pasar para que vayan bien, ¿ya? Pero no sé si quieren acabar esta pregunta de acá. Ahí nomás quedamos. No sé. Termina la pregunta. ¿Terminamos? Termina. Ya. Ya hicimos la 1. La B la vamos a hacer de último, ya. Hagamos el C porque para la B
necesito que sepan unas cositas primero, ¿ya? Vamos a hacerlo así que el B ya. La B, como les decía, de entrada ustedes se dan cuenta, este no es un producto ni una suma, ¿no? Simplemente es una división o bueno, división, no sé cómo lo conocen ustedes. Yo lo voy a poner división de funciones ya. Ya, si ustedes lo conocen de otra forma, no pasa nada. Ya, cuando ustedes les digan división de funciones, se refiere a esta forma. Esta forma tiene ya, siempre tiene esta forma. La función f de x es igual a la división de la función h de x dividido entre una función g de x, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula cuando ustedes le dicen, o esta es la forma que ustedes identificarían si es un producto, una división, o una suma, o una resta, ya lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de ahí. ¿Cuál es la derivada de una división de funciones? ¿Ya? Lo mismo, ahí decimos, la función f de x. Si se corta el tiempo, entonces se conectan, ¿ya? Hacemos un suma. Vamos a decir esto. La función h de x. A ver. Ups. Ya. H por la función g de x sin derivar menos la función h de x sin derivar por la función g de x derivada, ¿ya? Y todo eso dividido entre la función g de x sin derivar elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula o la derivada de una división de funciones, ¿ya? Ahí está. Ya, anótenlo, no sé. Y como les digo, igual está en el formulario, ¿ya? Pero si ustedes lo entienden así, está bien.